Era una tarde caliente en Sevilla. El sol quemaba las piedras de las calles como si quisiera castigar la tierra. Yo era joven, tenía apenas 16 años, y mis ojos todavía brillaban con los sueños de una niña que creía en el amor. Mi madre, una mujer de manos callosas y corazón endurecido por la vida, me llamó a la cocina. «María Dolores», dijo ella con voz firme, «te vas a casar». Sentí un frío en la espina, como si una sombra hubiera cruzado mi camino. Pregunté con quién, pero ella desvió la mirada, quitando el guiso en la estufa como si no quisiera enfrentarme. «Es don Rafael», murmuró al fin. Don Rafael era un hombre rico, dueño de tierras, pero todos en el pueblo sabían quién era en verdad. Un hombre de casi 50 años, con manos sucias de vino y una sonrisa que erizaba la piel. Mi corazón se detuvo, pero mi madre dijo que era por nuestro bien, para salvar a la familia de la miseria. Esa noche, lloré hasta que las lágrimas se secaron, aferrada a mi almohada como si pudiera protegerme. Mi padre, un hombre callado, entró en mi cuarto y me miró con tristeza. «Es el destino, hija», dijo, pero sus ojos gritaban culpa. Quería gritar, huir, pero ¿a dónde iría una niña como yo? Al día siguiente, don Rafael vino a nuestra casa. Era aún peor que los rumores, gordo, con la barba mal hecha y un olor a tabaco que asfixiaba. Me midió con los ojos, como si fuera un pedazo de carne en el mercado, y rió fuerte, diciendo que sería una buena esposa. Mi madre escribió los papeles y sentí que mi vida se deslizaba entre mis dedos. No había opción, no había salida. A los 16 años ya estaba condenada. La boda se fijó para la semana siguiente, y cada día que pasaba era como un clavo más en mi ataúd. La iglesia estaba llena, pero no de alegría. La gente susurraba, algunos con pena, otros con curiosidad morbosa. Yo llevaba un vestido blanco que mi abuela había cosido, pero parecía, a pesar de toneladas, como una mortaja. Don Rafael tomó mi mano con fuerza, sus dedos horribles y sudorosos apretando los míos, y sintió un asco que me subió por la garganta. El cura habló palabras que no escuchaba, porque mi mente gritaba por ayuda. Cuando dijo, «hasta que la muerte los separe», miré al cielo a través de las ventanas altas de la iglesia y pedí a Dios que me llevara allí mismo. Pero Dios estaba sordo ese día. Salimos como marido y mujer, y las campanas sonaron, pero para mí eran tañidos de un entierro. Mi vida, como la había soñado, estaba muerta antes de empezar. La primera noche en su casa fue una pesadilla que nunca olvidaré. Me arrastró al cuarto, riendo con ese aliento podrido, y cerré los ojos, tratando de esconderme dentro de mí misma. «Eres mía ahora», dijo, y cada palabra era un golpe en mi pecho. Ya no era María Dolores, la niña que corría por los campos y soñaba con un amor puro. Era la esposa de un monstruo, una prisionera en una casa llena de sombras. Él se durmió después, roncando como cerdo, mientras yo me quedé despierta, mirando el techo, sintiendo mi cuerpo sucio y mi alma destrozada. Pensé en mi madre, en mi padre, y por primera vez los odié. ¿Cómo pude venderme así? ¿Cómo pude entregarme a ese infierno? Los días se arrastraron como años. Don Rafael era cruel, no solo conmigo, sino con todos. Golpeaba a los criados, gritaba por nada y me trataba como objeto. Yo cocinaba, limpiaba y por las noches soportaba sus manos asquerosas, siempre con un nudo en la garganta. Una vez intenté hablar con mi madre. Le supliqué volver a casa, pero ella dijo que debía cumplir mi deber. ¿Deber? ¿Qué debía era ese que me hacía despertar cada día con ganas de morir? Rezaba todas las noches, pedía un milagro, pero el cielo parecía vacío. Mi juventud se escurría como agua entre los dedos, y yo, una niña que amaba la vida, me convertía en una sombra. Pero algo dentro de mí, muy en el fondo, aún luchaba por no rendirse. Los meses se volvieron años y aprenderé a sobrevivir en ese infierno. La casa de don Rafael era grande, pero para mí era una jaula de piedra. Me despertaba antes del sol, preparaba su café con manos temblorosas, sabiendo que cualquier error podía despertar su ira. Una vez, dejé caer una taza y me golpeó tan fuerte que mi cara quedó morada por días. «Eres inútil», gritaba, y yo tragaba las lágrimas, porque llorar solo lo enfurecía más. Los vecinos sabían,
Los criados veían, pero nadie decía nada. Era como si fuera invisible, un alma perdida en aquel caserón sombrío. Mi única consuelo era un pequeño jardín en la parte trasera, donde plantaba flores y finga que aún había belleza en el mundo. Un día, descubrió que estaba embarazada. Mi corazón se dividió entre el miedo y un destello de esperanza. Pensé que un hijo podría cambiar las cosas, que tal vez don Rafael se volvería menos cruel. Pero cuando se lo conté, sus ojos se oscurecieron. Otra boca que alimentar, gruñó, y arrojó la botella de vino contra la pared. Mi barriga crecía, pero mi espíritu se marchaba. Cuando nació mi hija, la llamé Esperanza, porque era mi única luz en esa oscuridad. Tenía ojos grandes y una sonrisa que me recordaba a la niña que fui. Pero don Rafael la odiaba. Decía que lloraba demasiado, que era débil como yo. Yo la protegía como podía, pero cada grito de él era una puñalada en mi pecho. Todo el pueblo hablaba de nosotros, pero nadie se acercaba. Era la esposa del monstruo de Sevilla, como lo llamaban en las sombras. Una vez, una vecina, doña Carmen, me encontró en el mercado y tomó mi mano. «Huye, María», susurró, con lágrimas en los ojos. ¿Pero cómo? No tenía dinero, no tenía a dónde ir, y ahora estaba Esperanza. Don Rafael lo controlaba todo, mi ropa, mi comida, hasta mis pensamientos. Me vigilaba como perro rabioso, y yo sabía que si intentaba escapar, me encontraría y me mataría. Así que aguantaba, día tras día, cargando mi cruz en silencio, mientras mi hija crecía entre gritos y miedo. Una noche, llegó borracho, tropezando con los muebles, y gritó por mí. Yo estaba bañando a Esperanza, y él entró en el cuarto como toro enloquecido. «¿Me ignoras, ingrata?», bramó, y antes de que pudiera responder, me empujó contra la pared. Esperanza cayó al suelo y empezó a llorar. Mi sangre hirvió, y por primera vez le grité de vuelta. «¡No la toques!», dije, con una fuerza que ni sabía que tenía. Él rió, una risa cruel, y me dio una bofetada que me hizo ver estrellas. Pero mientras caía, algo cambió dentro de mí. No podía seguir así, no por mí, sino por ella, mi pequeña Esperanza, que merecía más que ese infierno. Tras ese día, comencé a planear en secreto. Guardaba cada moneda que encontraba, cada pedazo de pan que sobraba. Soñaba con una huida, pero el miedo me paralizaba. ¿Y si nos encontramos? ¿Y si fallaba? Pero entonces, una tarde de verano, mientras él dormía borracho, tomé a Esperanza en brazos y corrió hacia la puerta. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que lo despertaría. Abrí la puerta con manos temblorosas. El aire caliente de la calle me envolvió y por un instante sentí la libertad. Pero pronto escuché sus pasos pesados detrás de mí. «María», rugió, y supe que el infierno aún no había terminado. Corrí por las calles de Sevilla como si mi vida dependiera de ello, porque así era. Esperanza lloraba en mis brazos, asustada, pero no podía parar. Los gritos de don Rafael resonaban detrás de mí, cada vez más cerca, como lobo cazando a su presa. La gente en las ventanas miraba, pero nadie se atrevía a intervenir. Mi vestido se rasgaba en los arbustos, mis pies sangraban en las piedras, pero seguía, movida por un instinto que no sabía que tenía. Llegué a la plaza central jadeando, y me escondí detrás de una carreta. Él pasó por mi lado, maldiciendo al viento, y recé para que no me viera. Mi corazón estaba en la garganta, pero por primera vez en años sentí un fuego dentro de mí. Cuando el silencio volvió, llevé a Esperanza a la casa de doña Carmen, la única que alguna vez me había ofrecido ayuda. Ella abrió la puerta, pálida, y me jaló adentro sin decir palabra. «Te va a matar, María», dijo, mientras me daba agua. Yo lo sabía, pero también sabía que regresar no era opción. Doña Carmen me escondió por días, mientras don Rafael ponía el pueblo patas arriba buscándome. Golpeaba puertas, amenazaba a los vecinos, pero nadie decía dónde estaba. Por primera vez sentí que no estaba sola, que había bondad escondida entre tanto miedo. Esperanza dormía tranquila en el regazo de doña Carmen, y yo lloré de alivio, pero también de terror por lo que vendría. Los días en escondite eran tensos, como si viviera colgada de un hilo. Doña Carmen me contó que don Rafael había jurado encontrarme y hacerme pagar.
Dice que eres suya, que nadie le quita lo que es suyo, dijo, con ojos llenos de lástima. Pero yo no era más suya. Era María Dolores, y estaba luchando por renacer. Comencé a planear una fuga más allá de Sevilla, tal vez a Málaga, donde nadie me conociera. Doña Carmen consiguió unas monedas con amigos, y yo guardaba cada céntimo como si fuera oro. Pero por las noches, las pesadillas venían. Don Rafael encontrándome, arrancando a Esperanza de mis brazos, y despertaba gritando, sudando frío. Una semana después, apareció en la puerta de doña Carmen. Yo estaba en el ático con Esperanza cuando oí su voz gruesa, como trueno. «Sé que está aquí», gritó, golpeando la puerta. Doña Carmen negó, firme como roca, pero él empujó la puerta y entró. Mi corazón se detuvo. Tomé a Esperanza y me escondí tras una pila de cajas, rezando para que no llorara. Él subió las escaleras, cada peldaño crujiendo bajo su peso, y sintió el olor a tabaco y vino acercándose. Pero entonces, un milagro. El sonido de la iglesia tocó, anunciando la misa, y él se detuvo. «Volveré», gruñó y bajó las escaleras. Cuando la puerta se cerró, me desplomé en llanto, abrazando a mi hija, sabiendo que el tiempo se acababa. ¿Han sentido el corazón acelerarse con una historia así? Imaginen lo que pasó, una madre joven luchando por su vida y la de su hija. Si esta emoción los tocó, dejen un comentario en el canal diciendo qué piensan hasta ahora. Quiero saber cómo están viviendo este viaje conmigo. Cada palabra de ustedes me da fuerza para seguir contando. Todavía hay mucho más por venir. Así que quédense conmigo, porque el destino de María Dolores y Esperanza apenas empieza a dibujarse. ¿Vamos juntos a descubrir qué nos depara el futuro? Tras esa noche, supe que no podía quedarme un día más en Sevilla. Doña Carmen me dio un mapa garabateado y el nombre de un primo en Málaga que podía ayudarme. «Vete al amanecer», susurró, mientras me entregaba un pan y un chal para Esperanza. Mi corazón dolía por dejarla, pero no tenía opción. Cuando el cielo empezó a aclarar, tomé a mi hija y salí por la puerta trasera, con el miedo pegado a la piel como segunda sombra. Las calles estaban silenciosas, pero cada ruido, un gato, una rama quebrándose, me hacía temblar. Caminaba rápido, mirando hacia atrás, rezando para que don Rafael aún durmiera en su cama apestosa. Llegué al camino que salía del pueblo y un carretero bondadoso me ofreció llevarme. Vio mis ojos hinchados y no preguntó nada, solo dijo: «Sube, muchacha». El viaje fue largo, el sol quemaba y Esperanza lloriqueaba de hambre. Le cantaba, con voz ronca, intentando calmarla mientras mi estómago rugía. Cuando llegamos a Málaga, el primo de doña Carmen, un hombre llamado Juan, me recibió con desconfianza. Pero al ver a Esperanza, sus ojos se ablandaron. «Quédate hasta que te arregles», dijo, y me dio un cuartito en la parte trasera de su casa. Por primera vez en años, dormí sin escuchar los ronquidos de don Rafael, pero el miedo aún me perseguía. Los días en Málaga eran una mezcla de alivio y tensión. Juan me consiguió trabajo cosiendo en un pequeño taller y guardaba cada peseta para construir una vida nueva. Esperanza empezó a dar sus primeros pasos, y cada sonrisa suya era un bálsamo para mi alma herida. Pero vivía mirando por encima del hombro, temiendo que él apareciera. Y entonces, un día, volvió la pesadilla. Un amigo de Juan llegó corriendo, jadeando, diciendo que un hombre gordo y furioso preguntaba por una mujer con una niña en Sevilla. Mi sangre se heló. Don Rafael no se rendiría. Estaba casándome, y supe que Málaga no estaría segura por mucho tiempo. Decidí que necesitaba desaparecer de la verdad. Hablé con Juan y me contó de un barco que partía hacia América del Sur en pocos días. «Es tu oportunidad, María», dijo, dándome el poco dinero que tenía ahorrado. Lloré al despedirme de él, un hombre que apenas me conoció, pero que me salvó. Compré los pasajes con manos temblorosas y la noche antes de partir, mecí a Esperanza y recé como nunca. «Protégenos, Virgen María», susurré, mirando las estrellas por la ventana. Pero mientras hacía las maletas, oí golpes en la puerta. Era él. Don Rafael estaba allí, su voz resonando como trueno, y supe que el destino me había alcanzado otra vez. Quedé paralizada, con Esperanza en brazos,
mientras él gritaba mi nombre desde afuera. Juan intentó enfrentarlo, pero don Rafael lo empujó como si fuera un trapo. «María, sal de ahí, ingrata», vociferaba, golpeando la puerta hasta que las bisagras crujían. Mi cuerpo temblaba, pero mi espíritu se negaba a rendirse. Tomé un cuchillo de la cocina, no para pelear, sino para defenderme si era necesario. Él derribó la puerta, y ahí estaba, sudado, rojo de ira, los ojos brillando de odio. «¿Pensaste que podías huir de mí?», dijo, avanzando. Pero entonces algo inesperado pasó, algo que lo cambió todo. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. Don Rafael estaba a pocos pasos de mí, su mano alzada para agarrarme cuando Juan se lanzó contra él. «Déjala en paz», gritó, y ambos cayeron al suelo, luchando como animales. Yo retrocedí, abrazando a Esperanza, mi corazón acelerado. Juan era flaco, pero peleaba con la fuerza de un hombre que sabía lo que estaba en juego. Don Rafael lo golpeó con un puñetazo, pero Juan logró empujarlo contra la pared. «¡Corre, María!», gritó, y no lo pensé 2 veces. Tomé mi bolso y salí corriendo por la puerta trasera, las lágrimas nublándome la vista, mientras oía los gritos detrás de mí. Llegué al puerto de Málaga con el pecho ardiendo, el barco ya pitando para partir. Mostré los pasajes con manos temblorosas y el marinero me dejó subir. Esperanza lloraba, pero la apretaba contra mí, susurrando: «Estaremos bien, mi amor». El barco empezó a moverse, y miré la costa, esperando ver a don Rafael aparecer entre la multitud. Pero no vino. Tal vez Juan lo retuvo, tal vez se rindió, pero por primera vez sintió que el infierno quedaba atrás. El mar se abría ante mí, vasto y aterrador, pero también lleno de promesas. No sabía qué nos esperábamos en América del Sur, pero sabía que cualquier cosa sería mejor que la vida que dejé. Los días en el barco fueron duros, con tormentas que lo sacudieron todo y la comida escasa, pero me aferraba a la esperanza. Esperanza enfermó con fiebre y pasó noches en vela, mojando su frente con un paño húmedo, rogando a Dios que la salvara. Una mujer en el barco, una argentina llamada Rosa, me ayudó con medicinas y palabras amables. «Eres fuerte, María», dijo, y lloré, porque necesitaba oírlo. Cuando llegamos a Argentina, Esperanza estaba mejor, y pisé tierra firme con un nudo en la garganta. Era un nuevo comienzo, pero el peso del pasado aún me jalaba como cadena invisible. Conseguí trabajo en una fábrica de telas en Buenos Aires, y poco a poco construí una vida. Esperanza creció fuerte, con el mismo brillo en los ojos que yo tenía antes de todo. Nunca supe más de don Rafael, pero oí rumores de que murió años después, solo y borracho, como vivió. No sentí lástima, solo alivio. Me casé otra vez con un hombre bueno llamado Miguel, que me amó como merecía. Pero las cicatrices de ese infierno nunca se fueron. Hoy, mirando a mis nietos, cuento esta historia para que sepan lo que luché para llegar aquí, para que valoren la libertad que tienen. Mi vida fue un campo de batalla, pero vencí. Y así, mis queridos, termina esta historia que viví con sangre, sudor y lágrimas. Si los emocionó, los hizo llorar o les dio fuerza, por favor, suscríbanse al canal, dejen un like o compartan con alguien que necesita oír esto. Cada gesto de ustedes es como un abrazo para esta abuela que ya pasó por tanto. La vida me enseñó que, incluso en el peor de los infiernos, hay esperanza, y quiero que lo lleven con ustedes. Hasta la próxima historia, que Dios los bendiga, y nunca dejen de luchar por sus sueños.